Bueno, buenas noches a todos. En lo que terminamos ahorita con estas partes técnicas, pues primero que nada, hoy es un día especial en México, hoy es el Día de la Madre y quiero felicitar a todas las mamás que están presentes en el día de hoy, también a las mamás de todos los presentes y algunas por ahí que se pudieron haber adelantado. Muchas bendiciones y felicidades. Por otro lado, también manifestar nuestra solidaridad y apoyo. Hoy tenemos, primero que nada, nuestra ponente es colombiana y tenemos muchos amigos colombianos conectados el día de hoy. Manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo ante tal situación crítica que están viviendo. Estamos realmente consternados y con ustedes. Sabemos que somos muy similares y nuestras naciones son muy similares y siempre la amistad que nos une ha sido grande. Estamos con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Constanza Bastos de anestesióloga cardiovascular de Bucaramanga. ¿Cierto, Quique? Te cedo la palabra, Quique, para que me ayudes con el intro, por favor, de Constanza. Gracias. Pues bueno, el interés de uno de los objetivos de este journal, como siempre lo hemos manifestado desde el inicio, pues es dar a conocer nuestra crecimiento académico y seguir aprendiendo no solo de lo que se publica, sino de las experiencias de otros centros. Y ya hemos manifestado en otras ocasiones el gusto que tenemos por hacerlo internacional, Houston principalmente, Filadelfia en algunas ocasiones y Colombia en otras. Y a Constanza, bueno, pues ella estuvo con nosotros en Pittsburgh, además de que es una gran anestesióloga cardiovascular y sus cirujanos obviamente tienen mucha experiencia. Esto fue el motivo por el cual me motivó a invitarla para que participara con nosotros en un tema que obviamente a todos nos preocupa, que es el sangrado, y una de tantas estrategias que tenemos para disminuir el sangrado inmediatamente a la salida de bomba, pero en las terapias post-quirúrgicas cardiovasculares, pues también es un tema importante, ¿no? Además de que el Centro Cardiovascular de Colombia, que es uno de los centros especializados en cirugía cardiovascular, con una participación privada, que siempre ha tenido mucho interés, aparte de ser una fundación, de que tienen muchos casos al año. Creo más dedicado a los adultos, aunque tienen una gran área pediátrica. Ya tengo aquí la presentación, denme un minuto para pasarla al iPad. Si quieren, listo, voy haciendo un poco. Ya la tengo, ¿eh? ¿O quieres presentarla ahí tú? No, dale, porque yo no me pude conectar, entonces si me la puedes presentar. Bueno, claro. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Pues básicamente yo trabajo en anestesia cardiovascular. Como les decía Enrique, en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Es un centro de cuarto nivel, que eso queda en Bucaramanga, y hacemos adultos y cirugía cardíaca pediátrica. Hacemos todo tipo de cirugía cardíaca pediátrica. De hecho, me encuentro aquí en la sala de pediatría para como hacer una discusión acerca del uso de concentrado de complejos protrombínicos. Me pareció interesante. Hay dos artículos que le envié. Uno de Nina Guseta, eso es de Pediatric Anesthesia del 2017, es un poquito viejo, pues para lo que estamos acostumbrados, pero digamos que es un artículo muy bueno, es una revisión de los artículos que habían publicado y es un poquito también como una revisión de tema. Ese no es el que pues voy a presentar, pero me pareció interesante porque da como las bases y las bases fisiológicas
y sobre todo una tabla que les voy a mostrar, que es donde están las diferentes concentraciones de lo que hay disponible en el mercado para el uso de complejos protrombínicos. Las diferentes concentraciones y las diferentes concentraciones de anticoagulantes, proteína C, proteína S, antitrombina 3 y la presencia o no de heparina. Específicamente este artículo me pareció, bueno, esas eran como las bases, como por si alguien no estaba muy relacionado con el tema, pero el que les traigo a presentar es este del doctor Manchula, que es el grupo de Stanford, que me pareció de actualidad porque cada vez llevamos más niños o más pacientes asistidos o más pacientes con asistencias ventriculares a trasplante cardíaco. De hecho, pues sabemos que con el hardware pues se abrió un horizonte un poco mayor porque permite pesos más bajos que el HeartMate 2 y que otro tipo de asistencias. Nosotros usamos Levitronics también, es nuestra experiencia también. Entonces, no solamente pacientes adultos que llevamos a trasplantes, sino también pacientes pediátricos. Este es un estudio publicado en el 2019, como les decía, es el grupo de Stanford, y es el uso de complejo protrombínico como agente reversor de la anticoagulación con factores antivitamina K que van a cirugía pues, cardíaca de trasplante cardíaco. Esto es en población pediátrica, porque en población adulta digamos que hay un poco más de evidencia. Entonces, pasando ya a la introducción, pues sabemos que el soporte mecánico circulatorio que se ofrece en pediatría, pues hay dos tipos, el Berlin Heart, pero cada vez más estamos teniendo soportes mecánicos con flujos continuos como puente para trasplante en la población pediátrica, y todos los pacientes que tienen este tipo de soporte mecánico circulatorio de mediano, entre comillas, largo plazo, pues van a necesitar anticoagulación y como es crónica, normalmente se les colocan agentes antivitamina K. Estos agentes antivitamina K, pues normalmente se usa warfarina en manejo oral y asociado a aspirina. Normalmente los trasplantes, como en cualquier institución, son procedimientos emergentes que no nos dan tiempo de suspender la anticoagulación 5 a 7 días. Y pues por otra parte tenemos flujos continuos. Entonces pues no nos da tiempo de decir, bueno, paremos, suspendemos anticoagulación, sino nos llaman, está el donante y pues los pacientes hay que pasarlos y hay que bajarlos. Y obviamente pues sabemos que por múltiples estudios que las transfusiones están asociadas a riesgos de mayor mortalidad y mayor inmunización, con mayor riesgo fuera de eso, que estos niños pues van a llegar a la edad adulta y van a necesitar pues ser transfundidos, ya sea por su patología cardíaca, porque requieren reintervención, o por otro tipo de patologías se van a enfermar. Puedes pasar la siguiente y la siguiente. Listo. Entonces, hablaban de factores de riesgo adicionales que tienen estos pacientes, y sabemos que hay cambios de edad dependientes entre los factores de coagulación y los factores anticoagulantes y anticoagulantes, dependiendo de la edad y del desarrollo y la maduración, especialmente con niños pequeños. Sabemos que hay patologías cardíacas que se asocian a anomalías de la coagulación per se y a la adhesión plaquetaria, y hay una fibrinolisis acelerada. Sabemos además pues que el bypass cardiopulmonar, también por su gran volumen de distribución, puede llevar a hemodilución de estos factores. Tenemos pues sangrado debido a las esternotomías múltiples. De hecho, estos niños que van a ser trasplantados y tenían algún tipo de asistencia, pues fueron colocados por esternotomía, anticoagulación crónica y pues el síndrome de von Willebrand adquirido. Obviamente, como les decía, otros factores ligados ya al bypass cardiopulmonar, sobre todo la hemodilución, que produce hemodilución no solamente de factores, sino de componentes celulares, especialmente plaquetas, y factores asociados al tipo de patología previa que tenía el paciente, también están asociados para el riesgo de sangrado. Entonces, digamos que el equilibrio pre y anticoagulante es bastante frágil. Siguiente. Entonces, ¿cuál era la hipótesis o ellos qué dijeron? Bueno, venga, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar si hay una reducción de los volúmenes de productos transfundidos, glóbulos rojos, plasma y plaquetas,
previos al inicio del bypass cardiopulmonar en los niños que tienen un tipo de asistencia ventricular con un flujo continuo y que van a ser llevados a trasplante cardíaco. Además, estos niños pues estaban con anticoagulación clónica. ¿Qué es un dato importante en el centro donde ellos estudiaron esto? Pues es un centro de alto nivel, tienen bastante población pediátrica que es llevada a trasplante, pero ellos hicieron un cambio en el protocolo. Entonces, ellos antes decían, bueno, les colocaban plasma y les colocaban vitamina K. Del 2013 para acá, la FDA aprueba el Kcentra, que es un concentrado protrombínico, y es aprobado para uso, para reversar pues, estos anticoagulantes, para reversar la warfarina. Entonces, cambian su protocolo de utilizar plasma y vitamina K, y entonces utilizan Kcentra y vitamina K. Entonces, lo que hicieron ellos pues, fue hacer un estudio retrospectivo y decir, bueno, estos son nuestros dos brazos, plasma, vitamina K y Kcentra, vitamina K, y nuestra hipótesis o lo que hemos visto realmente es que los que se usan Kcentra y vitamina K, pues los tenemos que transfundir menos. Siguiente, por favor. Entonces, los pacientes que fueron llevados, como les decía, o tenían hardware o tenían HeartMate 2, fueron entre 2013 y diciembre del 2017. Obviamente tomaron todas las variables demográficas intraoperatorias, edad del paciente, peso, talla, las que siempre tomamos para todos los estudios. Y las variables además relacionadas con tiempo de pinza, tiempo de bypass cardiopulmonar, tiempo de isquemia del órgano, tiempo de ventilación mecánica, tiempo de estancia en cuidado intensivo, y aparte de eso tomaron las variables relacionadas con sangrado, que pues son las que van a estudiar y que hoy van a ser los resultados, ya sea primario o secundario, dependiendo del tiempo. ¿Qué dosis utilizaban? Entonces ellos utilizaron dosis de vitamina K exactamente igual en los dos grupos, que eran 10 miligramos, y utilizaron entonces en el grupo del Kcentra según las guías de adultos. Entonces más o menos, perdón, para INR me quedó mal, entre 2 y 4, el paciente recibía 25 unidades por kilo, máximo 2.500. Y en los grupos que usaron plasma, esto es un estudio retrospectivo, ¿no? Utilizaron una unidad si el paciente pesaba de 30 a 50 kilos y 2 unidades para pacientes mayores de 50 kilos, y esto lo hacían en ambos grupos al inicio de la incisión. Siguiente, por favor. Entonces, tenían unos objetivos, pues que todo había sido parejo. Ellos decían, miren, no ha cambiado ni el grupo de anestesiólogos, ni el grupo de perfusión, ni el grupo de cuidado intensivo. El objetivo de ellos del bypass es mantener un hematocrito del 30%, el ACT de ellos es mantenido pues, por encima de 480, y la reversión de la heparina pues la hacían por EFPOMP, que es de Medtronic. No sé si ustedes lo usan, nosotros aquí desafortunadamente no lo tenemos, pero que permite dosificar cuánta protamina necesita para revertir la heparina que está circulando en sangre. Entonces, los resultados primarios o lo que ellos buscaban, pues era la hipótesis, ver la medida o el volumen de hemoderivados transfundidos antes de entrar al bypass cardiopulmonar, y los resultados secundarios, pues eran los volúmenes de sangre transfundidos durante el bypass, 24 horas postoperatorio, el drenaje por los tubos durante las primeras 24 horas, el tiempo de ventilación mecánica, el tiempo de incidencia o defectos adversos que podrían relacionarse, que son pues, los tromboembolismos arteriales o venosos en los 7 días posteriores a la administración o al procedimiento quirúrgico, el tiempo de estancia en cuidado intensivo y el tiempo de estancia hospitalaria. Siguiente, por favor. Entonces, durante ese periodo entre el 2013 y el 2017, entraron o fueron llevados 31 pacientes con asistencia mecánica circulatoria de mediano y largo término a trasplante cardíaco. 3 de esos pacientes salieron porque estaban todavía en uso con heparina, y un paciente no fueron capaces o fue imposible destetarlo del bypass, entonces pasó de bypass a colocación e implantación de ECMO. Como soporte mecánico circulatorio de corto plazo, entonces pues la anticoagulación también se necesita, es diferente, salió del estudio, en total quedaron 27 pacientes. De esos 27 pacientes, 15 estaban en el brazo del Kcentra y vitamina K, y 12 estaban en el brazo del plasma y vitamina K. Muy interesante, me pareció a mí lo siguiente, utilizaban, y por eso lo escogí de hecho este artículo, todos utilizaron antipiurinolíticos, tranexámicos, solo 2 pacientes con aminocaproico,
Pero lo interesante viene aquí, ellos tienen por protocolo utilizar FEIBA, que también es un complejo protrombínico, que ya lo vamos a ver al final del artículo. Obviamente, como protocolo para todos los pacientes de cirugía cardíaca pediátrica posterior al destete del bypass cardiopulmonar. Estos pacientes no fueron la excepción a su protocolo, a pesar de que habían usado Kcentra antes de hacer la incisión quirúrgica, después se igualaban y a la salida del bypass iban con FEIBA. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué encontraron? En las variables demográficas, pues realmente no había nada así como que llamara la atención especialmente o una diferencia significativa, pensando en que pudiese afectar los resultados. Los tiempos del bypass cardiopulmonar, los tiempos de pinza, la temperatura, tampoco iba a ser, no fue diferente, y el uso de plasmaféresis pues fue dependiente si el paciente necesitaba o no, pues por la presencia de anticuerpos. Siguiente, por favor. Y aquí viene lo interesante de los resultados. Si vemos la utilización, pues obviamente uno dice, bueno, plasma fresco. En los pacientes, pues si no se les colocó plasma, forzosamente la necesidad de uso de plasma fresco antes del bypass, pues no va a ser mayor. Ok. Pero si uno mira el número de glóbulos rojos y de plaquetas, el de glóbulos rojos, discúlpame. ¿Perdón? No, adelante, adelante, fue un error. Ok, Adelante. perdón, disculpe. Entonces, el número de glóbulos rojos no parecía en la P realmente significativo, el número de plaquetas sí, pero lo interesante es cuando uno se va al volumen total combinado. Ahí hubo, a pesar de que no había diferencia en el uso de glóbulos rojos, cuando combinan los tres, ahí muestra una diferencia o una disminución del volumen de hemoderivados transfundidos previos al bypass cardiopulmonar. Durante el bypass no hubo diferencias y posterior al bypass tampoco hubo diferencia. Cuando miran los resultados secundarios, que era lo que estaban buscando, bueno, es que hay alguna diferencia en las siguientes 24 horas, ya sea por transfusión, por drenaje en los tubos, realmente no se encuentra ninguna diferencia significativa entre los dos grupos, tampoco hay diferencia en el tiempo de estancia en cuidado intensivo ni en el tiempo de estancia hospitalaria. Pues realmente esos son los estudios, digamos que ellos comprueban su hipótesis de que el uso del Kcentra para disminuir la anticoagulación con warfarina, que es lo que ellos utilizaban, o que utilizan, perdón, para como anticoagulación en los pacientes con asistencia mecánica circulatoria, pues simplemente comprobaron la hipótesis de que sí es menor el uso de hemoderivados. Obviamente estos resultados, como decíamos, es la población pediátrica. Ustedes también hacen pediatría como yo, sabemos que los estudios son bastante limitados y que la mayor parte de todo esto se encuentra o viene derivado pues de estudios de adultos. Entonces, igual que en los estudios de adultos, este estudio fue consistente en que ese volumen disminuye. Obviamente las potenciales ventajas que ya habíamos hablado de la disminución en la transfusión, pues que hay varios estudios donde hay riesgo infeccioso, el riesgo de inmunización, el riesgo de TRALI, pues realmente fue una potencial ventaja porque como se dan cuenta ellos no encontraron ninguna diferencia entre el tiempo de estancia hospitalaria y el tiempo de cuidado intensivo. O sea, realmente no hubo afección pulmonar, sino el paciente pues hubiera estado más tiempo en ventilación mecánica. No hubo diferencias, que esto también me parece interesante, en la administración de FEIBA en el posoperatorio. Entonces, no tuvieron que colocarle ni más dosis a los que utilizaban Kcentra ni menos dosis. Digamos que la dosis que ellos utilizan es estándar, pero no tuvieron que repetir dosis de concentrado protrombínico en los pacientes que estaban con plasma o en los pacientes que estaban con Kcentra. No hubo evidencia de tromboembolismo, que tal vez es una de las cosas que uno le tiene más cuidado cuando utiliza concentrados protrombínicos. Y pues miraron ellos, bueno, ¿qué otros estudios hablaban ellos en la discusión? Pues realmente no es que haya mucho en la literatura. Hay uno pues que habla del uso de Kcentra, que fueron los canadienses sobre un periodo de 5 años, el uso en el perioperatorio. Y lo que ellos hablan es que corregir a los 30 minutos el INR, pero no hablaban de nada más y no tenían grupos controles. Hay otro estudio que es el italiano, que utilizaban Confidex versus control, y pues lo que mostraba ese grupo número pequeño era que había disminución del volumen de hemoderivados transfundidos y tampoco mostraba eventos adversos. Y hay otro reporte de 5 pacientes, que no lo coloqué acá, que
mostraban también, pero es más como un reporte de 5 casos, donde disminuían con el uso de complejo protrombínico en estos pacientes. ¿Qué limitaciones? Para concluir, tiene el estudio, pues que es un estudio retrospectivo de su uso, de su práctica y el cambio de su práctica entre el uso de plasma y el uso de concentrados protrombínicos, pues que fue hecho en un único centro y que no tenían un protocolo transfusional, es decir, las transfusiones iban a merced del anestesiólogo en lo que era el perioperatorio y a merced de los intensivistas en lo que era el posoperatorio. Siguiente. Y siguiente, por favor. Ups, yo me salté más como lo estoy viendo acá diferente. La siguiente, por favor. Y las es. Perfecto. Entonces, esta era la tabla que está en el otro artículo que les mandé, que es como las bases fisiológicas o las bases del uso de concentrados de complejos protrombínicos en una revisión, es un estudio de revisión realmente. Y esto era lo que les decía que finalmente nosotros hablamos de complejos protrombínicos y cuando hablamos de complejos protrombínicos envolvemos todo en una sola caja. Pero si somos detallados, pues vemos que primero las concentraciones de los diferentes factores pues no son las mismas y varía según la casa comercial. Y las otras dos cosas que varían son el potencial anticoagulante que tienen. Sabemos que la proteína C y la proteína S pues son anticoagulantes normales encontrados en el plasma, y a su vez la antitrombina 3 y la presencia o no de heparina también en diferentes cantidades. ¿Por qué es importante? ¿Por qué les mandé ese artículo? Principalmente por eso, porque uno cuando va a mirar los estudios pues tiene que mirar con qué complejo protrombínico hicieron el estudio para mirar riesgos de complicaciones y también dependiendo de las concentraciones pues va a variar la necesidad o la dosis o la necesidad de una segunda dosis que normalmente es off-label y pues no está realmente recomendado utilizar una segunda dosis de estos complejos. Entonces, vemos que, miren, ellos hablaban de Casente, que es el mismo Veriplex Confidex, que tienen parte anticoagulante. Hablaban de FEIBA, que si ustedes se dan cuenta no tiene proteína C y no tiene antitrombina 3, y las concentraciones, cuando comparamos Casentra con FEIBA, el FEIBA tiene menor concentración de factores, que es lo que ellos utilizaban en el posoperatorio. El Casentra tiene mayor concentración de factor 2, 7, 9 y 10, que es normalmente con lo que vienen los concentrados de complejos protrombínicos. Yo no sé qué tienen en México, nosotros aquí en Colombia tenemos Octaplex, realmente que ahí también está, que tiene una concentración que es bastante grande de factores, tiene proteína C, proteína S, no tiene desafortunadamente antitrombina 3 y de todos los que hay comercialmente es el que mayor cantidad de heparina tiene. ¿Tiene un riesgo potencial de prolongar el ACT? Sí, de hecho está descrito y es una de las advertencias que uno tiene después de que pone Octaplex. Pero, digamos, este es como el panorama general y es lo que uno tiene que mirar cuando mira los estudios o cuando uno va a utilizar un complejo protrombínico en el ámbito perioperatorio. Entonces, creo que quedamos abiertos a la discusión, a las preguntas. Muy bien, Constanza, muchas gracias. Estuvo muy bien la presentación, muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud o alguna experiencia en sus centros? Yo tendría un poco de un comentario. Entonces, con este artículo, ¿tú crees que es importante protocolizar el uso de estos concentrados protrombínicos o simplemente dejarlo a este caso está sangrando, pídanse un complejo protrombínico, lo tenga o no, o desde la valoración preanestésica, desde el registro, desde la revisión de los casos, tener muy bien estandarizado en qué casos vamos a usarlo? Obviamente en los casos como estos que estás mencionando, que están con asistencia ventricular, que obviamente ya están anticoagulados, pero quizá en otros casos en los que el paciente empieza a sangrar, también se debería de elegir estos complejos con anterioridad o esperar a ver si sangra o no.
Pues mira, yo te digo la experiencia que yo tengo. Entonces, empecemos con los casos de los pacientes del artículo. Dios, suena un poco, no sé cómo decirlo, demasiado ego, pero me han tocado por esas cosas del destino todos los pacientes que hemos tenido en asistencia ventricular y que hemos llevado a trasplante. Digamos que a mí me han tocado los que tenemos en este centro, todos me han tocado a mí el trasplante. Normalmente yo no les ponía antes de leer este artículo, ¿no? O sea, yo decía, no, venga, les poníamos después de que salíamos del bypass cardiopulmonar. Aquí decimos, nos íbamos con todas, ¿sí? O sea, nos íbamos con complejo protrombínico, utilización de plaquetas, sí o sí, y plasma le poníamos en el bypass, fuere o no que necesitara plasmaféresis, pues dependiendo del paciente. Yo me leo este artículo y le digo, venga, ¿será que si uno entra y los pacientes sangran a 2 manos, pero a 2 manos es a 2 manos, ¿sí? Yo decía, bueno, si nosotros... ¿A 2 manos es bastante? Bastantísimo, bastantísimo okay. De uso de cell saver y de recuperar en muchas ocasiones la volemia en el cell saver. Entonces yo me preguntaba, bueno, sería, o sea, después de leer esto, que si cambiaría la práctica, sí, porque tal vez si lo llevamos más fisiológico, antes del bypass, según esto, podríamos disminuir el uso de transfusión en el posoperatorio, ¿sí? Porque nosotros los llevamos, no los corregimos, no les corregimos la warfarina, los llevamos así hasta el bypass cardiopulmonar, ¿sí? No los transfundimos, no les ponemos plasma y no les ponemos, no les reversamos la warfarina. Después de eso digo, venga, porque si esto logramos y que sangren menos y que la coagulopatía sea menor, pues de pronto sea mucho más fisiológico y necesitemos estar corriendo menos con el sangrado. Eso en este tipo de pacientes. Vienen los otros pacientes que tú mencionabas. Yo me formé en el exterior, en Europa específicamente, y el centro por protocolo, igual que Stanford, utilizaba complejo protrombínico en la salida, después de la salida del bypass. De hecho, salíamos del bypass y se colocaba complejo protrombínico y heparina. O sea, primero poníamos el Cascadil o el Veriplex, porque después cambió, y después poníamos la protamina. Era el protocolo estándar para todos los pacientes, realmente. Colombia, digamos que somos país donde toca cuidar un poco más el presupuesto de lo que utilizamos. Entonces, pacientes neonatos, pacientes de alta complejidad, como son prácticamente todos los neonatos que van a bypass cardiopulmonar, que si no es una transpo, es un Norwood, o es una interrupción de arco, o es un tronco, ¿sí? O sea, además casi todos llevan sutura sobre la aorta y sutura grande sobre la aorta, ¿sí? Tienen que quitarla y volverla a pegar, como digo yo, sutura en la parte posterior de la aorta, que es a nosotros la que nos da más problemas realmente, porque es el que más puede inestabilizar al paciente en el posoperatorio. Pacientes que normalmente toleran muy mal el volumen, para colocarles los crioprecipitados vienen por 15-20 mililitros, pero en un paciente de 3 kilos, 15-20 mililitros son 5 cc por kilo. Entonces, es una cantidad que digamos que tú les pones una y les pones una de plaquetas que vienen 50 mililitros, pues no, ya le estás poniendo 10-12 cc por kilo a un corazón, una transpo que tiene, por ejemplo, gran riesgo de dilatarse, mientras que el complejo protrombínico es de 1 a 2 mililitros, en Octaplex 1 a 2 mililitros por kilo, pues estás colocando de 3 a 6 cc. Entonces, la diferencia en volumen es considerable, la diferencia en volumen administrado. Entonces, todos estos pacientes neonatos de alta complejidad, yo les pongo, yo, María Constanza Basto, les pongo la misma forma como utilizábamos donde me formé, complejo protrombínico, no espero que sangre realmente, complejo protrombínico, protamina. Esa es tu sugerencia es algo muy interesante, o sea, implementar dentro de nuestros protocolos de destete de circulación extracorpórea estos medicamentos per se, no sangre, sino prevenir que sangre, no esperar a que esté sangrando. Porque yo siempre he pensado que ir detrás, bueno, eso también depende de cada centro, ¿no? O sea, cada centro tiene sus estadísticas y cada centro tiene su sangrado y cada anestesiólogo conoce a sus cirujanos
cuánto puede sangrar el paciente, ¿sí? Porque es diferente, ¿sí? Uno no puede comparar exactamente todos los centros, pero si vamos a los grandes centros, muchos de los grandes centros utilizan complejo protrombínico en el estándar. Correr detrás de un sangrado es una cosa que para mí en un paciente neonatal es una catástrofe, ¿sí? Porque el paciente se te anemiza, la hemodinamia te cambia, tú tienes coronarias que están recién puestas, estás en un paciente que lo pones anémico, en un paciente que tiene una disfunción ventricular, pues tú sabes que eso no va, ¿sí? No es compatible, el riesgo de bajo gasto perioperatorio es mayor. Entonces, lo ideal es tratar de mantener esa homeostasis lo más cercana posible. Obviamente, el sangrado quirúrgico no lo vas a poder corregir, pero el sangrado por hemodilución, la hemofilia adquirida o el déficit de factor de von Willebrand adquirido durante la hemodilución, el bypass, bueno, lo que todos sabemos de forma teórica, eso sí lo podemos corregir. Entonces, ¿para qué esperar a que el paciente sangre? Es mi punto de vista cuando es mucho más difícil, porque tú estás poniendo sangre, abriendo nuevas unidades de glóbulos rojos. Con nosotros aquí utilizamos preferiblemente menores de 5 días los glóbulos rojos y tratamos de hacer monodonante, es decir, que una unidad de glóbulos rojos, una de plasma y una de plaquetas sean del mismo donante, que me fraccione. En esas tres nosotros no usamos sangre total en bypass. Pero si yo pudiera pasar con una unidad o con solamente transfundir al paciente con ese monodonante, le disminuyo la exposición de múltiples donantes al paciente, por más que los glóbulos rojos sean pobres en leucocitos o sean filtrados. Entonces, digamos que la reducción o la ganancia de prevenir un sangrado, pues yo creo que para todos los que hacemos congénitas es enorme la ventaja. Oye, y en ese caso de que mencionas de los neonatos, ¿has tenido alguna experiencia con trombosis cerebral o riesgo de trombosis cerebral? Sí, tuvimos una experiencia, de hecho no hace mucho, de trombosis de los senos venosos. También les cuento la experiencia. Donde yo me formé, era prohibido colocar catéteres yugulares. Porque antes de que salieran los complejos protrombínicos, el cirujano, el jefe de servicio, que si hay cirujanos presentes lo deben conocer, es el doctor Pascal Boe, ya se jubiló, había tenido en alguna experiencia lo mismo, trombosis de senos venosos. En esa época no había complejo protrombínico y era prohibidísimo poner un catéter, excepto el monolumen para el Glenn y el monolumen para el Fontan. Es lo único que se ponía por yugular. Entonces yo me formé colocando catéteres femorales, solamente ponemos yugulares o cuando femoral no se puede o para medir presiones que necesitamos medir la pulmonar. Entonces, tuvimos, sí, un paciente con trombosis de senos venosos, sin déficit motor evidente, pero pues sí la escanografía es horrible, que se encuentra todavía anticoagulada. Es lo que hemos tenido. Decir que fue por el complejo protrombínico, yo creo que es un poco heavy porque ese paciente sangró mucho y yo creo que lo llevamos a un estado de hipercoagulabilidad iatrogénica que colaboró, no solamente el complejo protrombínico, sino que colaboró a presentar esa trombosis. De resto, nosotros pacientes que hemos usado durante 10 años, yo no he tenido ninguna otra experiencia de trombosis con estos pacientes o que se pueda atribuir al uso del complejo protrombínico. Muy bien. Charlie, ¿tenías alguna pregunta? Tienes la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta. Existe creo que esto que hablan acerca de protocolizar es muy importante. Nosotros tuvimos un caso, la verdad, bastante complejo de un paciente operado de Fontan que falló el Fontan y el niño era candidato a trasplante y el niño estaba anticoagulado. Como bien lo comentaste, son pacientes que llegan de urgencia, llegan al hospital y lo estamos trasplantando probablemente, no sé, 12 horas después de su ingreso. Nosotros tomamos todos los exámenes, estaba con warfarina y tomamos los exámenes de control y tenía un INR normal. En ese momento, por un día feriado en México, etcétera, no pudimos extender más nuestros estudios de coagulación. Y bueno, pues el paciente entró a cirugía, trasplantamos, pero la hemorragia fue terrible, masiva. O sea, el niño tenía realmente problemas de coagulación. ¿Existe o tienen ustedes alguna experiencia en base a esta situación en decir, ok, a este paciente que estuvo anticoagulado voy a hacer
ya sea TEC, ya sea estudios de solamente tiempos de coagulación, o independientemente de eso, se puede utilizar de manera profiláctica en el pre, o lo utilizan en el post, o cómo lo utilizarían ustedes. Nosotros lo utilizamos en estos pacientes en el post, realmente, como les decía, yo en el pre no utilizaba. Este estudio tal vez me haga cambiar un poquito mi práctica en los pacientes con asistencia, me gustó, por así decirlo, y en los pacientes con frontal lo usamos en el post. Bueno, nosotros tenemos el VLAN de coagulación del preoperatorio, creo que el mismo que utilizamos todos, PT, PTT, INR, plaquetas, y en algunas ocasiones fibrinógeno. Lo tenemos, digamos que para ciertos pacientes, los pacientes poliglobúlicos, los pacientes cianóticos crónicos y para los pacientes asistidos. Lo utilizamos de rutina si vemos que el paciente va a sangrar, sí, no esperamos. Y si está sangrando, pues no esperamos la tromboelastografía porque se puede demorar unos minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ya, perdón. No podemos esperar porque muchas veces uno esperando que la tromboelastografía llegue, si el paciente está sangrando, como digo yo, la volemia, pues no, uno no puede esperar, uno trata de ayudarle al cirujano a tratar por lo menos de lo que es la parte médica, ayudarles con la coagulación para que ellos se encarguen de la parte del subset, como molesto yo a mis cirujanos. Y usted haga de allá con el factor P, que yo le pongo los otros factores, el factor P es el problema. Deficiencia. Entonces, pues tratamos de que además eso sea muy comunicado, ¿no? Ellos me dicen, esto le va a sangrar, porque ya saben, ¿no? O apenas uno suelta la pinza, uno ya sabe qué paciente va a sangrar. Sí, o sea, no, antes del tete del bypass, la soltada de la pinza, la llenada de las cavidades cardíacas, digamos que ya lo alerta a uno sobre qué paciente va a sangrar. Entonces nosotros lo utilizamos, realmente no esperamos. Características. Yo pongo plasma en la purga, como se pone yo creo que en todas partes para el paciente neonato, pero en los pacientes poliglobúlicos o pacientes que vienen anticoagulados o antiagregados, también coloco. Los pacientes que vienen con fístulas sistémico-pulmonares, que uno ya sabe que viene chiquita la fístula porque se la puso una fístula, le puso una fístula 3-5 en periodo neonatal y la criatura aquí en Colombia nos vuelve cuando tiene 2 años, que eso le pasan 2 glóbulos rojos por esa fístula, entonces uno ya sabe que esos pacientes, además los cardiólogos ya le pusieron warfarina, le pusieron aspirina, lo llenaron con todo para tratar de que no se le tapara la fístula en preoperatorio. Entonces nosotros esos pacientes purgamos la bomba con plasma y para la MUS, porque yo vi una pregunta de ultrafiltración modificada, nosotros el plasma lo dejamos para la MUS. O sea, se lo ponemos al final tratando, porque si la bomba es muy larga y tienen, por ejemplo, pruebas con agua y se hemodiluye y sí, echa mucha agua al campo, por así decirlo, nosotros recogemos la cardioplegia también, no la botamos a la calle, la filtramos. Entonces dejamos ese plasma para el final para que los factores, digamos que entre comillas, estén lo más concentrado posible. Entonces lo ponemos en la muestra, el plasma. Y si utilizamos los pacientes que sabemos de antemano que van a dar problemas de trastornos, porque ya vienen con un trastorno de la coagulación, lo colocamos profilácticamente. Yo creo que la forma más fácil es protocolizar y también dejar un estándar de cuidado. Uno sabe, y hablar con los cirujanos, uno sabe qué pacientes van a sangrar más, qué pacientes sangran menos. Hay correcciones que son muy difíciles para ellos, ¿sí? Los pacientes muy pequeños, todos sabemos que es muy difícil, porque es que los tejidos son más pequeños, las coronarias son más chiquitas, ¿sí? Técnicamente es más difícil. Y aún corregir el sangrado, técnicamente también es más difícil, porque es más difícil de ver. Entonces yo creo que es una buena práctica es poder estandarizar, si bien no la podemos utilizar en todos los pacientes porque pues una CIA yo no voy a ir a ponerle complejo protrombínico, ¿sí? O una CIB simple, pues no, de los pacientes ni los transfundimos, no se usa ni glóbulos rojos ni plasma ni nada, salen extubados y sin soporte inotrópico de la sal. Entonces, pues digamos que no podemos estandarizar a todos los pacientes, pero yo sí creo que un protocolo que estandarice alta complejidad y cirugía neonatal, a mi modo de ver, deberían beneficiarse de este tipo de terapias. Sí, de acuerdo. Creo que a nosotros nos pasa mucho eso. El protocolo realmente es muy ambiguo y desafortunadamente el paciente sale, sangra y recuperamos volumen, recupera y a la hora o a las 2 horas, bueno, ok, a ver qué tenemos, Confidex, tráetelo. Pero tiene razón, probablemente ahí ya es demasiado tarde para recuperar aquellos factores que ya fueron perdidos, ¿no? Y mi comentario. Tenemos bajo gasto, o sea, el problema real de esto es la repercusión en el bajo gasto peri y posoperatorio.
¿sí? Más que volumen es el bajo gasto que tienen los pacientes. Y mi comentario iba también al respecto de eso. O sea, tendríamos entonces 3 niveles que se pueden mencionar como históricamente, y ya cada uno de los centros, con base también en los recursos que tienen, podrían encajarse en uno de estos 3 niveles, que serían, como lo hacíamos antes, basados en la experiencia, en el sangre. Está sangrando, mi experiencia es esta, pónselos o no pónselos. El otro nivel inmediato sería basados en un monitoreo, tromboelastografía, también depende si lo tengo o no, pero que nos guiaría un poco más. Y el tercer nivel, que creo que es hacia donde tendríamos que llegar todos, y como bien lo mencionas, es la protocolización, la estandarización, la evaluación de los casos previos para saber en qué casos voy a utilizarlo y en qué momento lo tengo que utilizar. ¿Estamos de acuerdo entonces que podrían ser esos 3 niveles de acción para el uso de complejos protrombínicos? Sí, Y yo creo que podría ser solamente un punto, Enrique. Al evaluar, yo creo que es muy importante el momento en que se evalúa, ¿sí? Es decir, si vamos a evaluar la coagulación en sus diferentes puntos, que es totalmente válido, porque si tienen forma de medir factores y fibrinógeno en el perioperatorio, idealísimo, porque es que uno puede guiarse con eso, ¿sí? Si no hay forma, yo en mi centro, pues sí tengo, pero pues se me demoran 2 días en llegar. Entonces, pues demasiado tarde, ¿sí? Pero si tienen una forma rápida, yo creo que lo ideal sería antes de salir de bypass, porque si ya sé que voy a tener ese problema a la salida del bypass, pues lo mismo, o entro con críos o entro con concentrado de fibrinógeno, que en mi opinión es una belleza, o entro con concentrado protrombínico si lo tengo a disposición, ¿sí? Pero vuelve y juega, la idea es prevenir. Si yo tengo forma de guiar mi trabajo por metas, como esto del Goal Therapy, que les gusta, que es tan usado y que nos gusta a veces tanto, pues lo ideal sería eso. Como te digo, no todos los centros tenemos disponible. O lo mismo, si tenemos una tromboelastografía, pues lo ideal es tomarlo antes, de manera que cuando ya vayamos a salir de bypass, yo ya tengo mi armamental listo, por así decirlo, y no le doy tiempo a que el sangrado me coja ventaja o le coja ventaja al paciente. perfecto. La doctora Laura Rodríguez nos pregunta algo que medio hemos estado mencionando, pero quizá puntualmente, ¿alguna contraindicación que se tenga para el uso de Octaplex, y qué precauciones se deberían de tener en los casos de usar estos complejos? Pues Más o menos lo realmente hemos... contraindicación absoluta como tal en pediatría, pues no hay. Como te digo, casi todos los centros que tienen son experiencias de uso de pacientes, de complejos protrombínicos. Contraindicación absoluta, pues creo que no existe ninguna. Precaución, vigilancia de riesgo de tromboembolismo, ¿sí? O sea, de hecho, todos los pacientes neonatos, sobre todo, claro, el sangrado le preocupa a uno mucho, pero los pacientes, acuérdense que tenemos un riesgo protrombótico que está aumentado, porque acuérdense que no más la anestesia produce aumento de la adhesión plaquetaria, ¿sí? Acuérdense que toda la inflamación conlleva finalmente a un aumento de la coagulación, ¿sí? Entonces, a uno le preocupa mucho el sangrado porque es lo que ve. Tal vez los eventos tromboembólicos los vemos menos, pero siempre, con uso o sin uso de complejo protrombínico, uno los tiene que tener en cuenta, porque uno puede llevar a estados hipercoagulables no fisiológicos con el uso de hemoderivados. Con uso de críos, plaquetas y plasma, uno puede también producir este tipo de trastornos tromboembólicos. Perfecto. Ya por último, Milena nos pregunta tu opinión acerca de la transfusión de sangre total en cirugía neonatal con post-Norwood o durante el Norwood. Mi experiencia, María Constanza Basto, mi personalmente no me gusta. Yo. Estudios, sí hay. Estudios que dicen que sirve o que no. Inicialmente hubo unos estudios que eran buenísimos, decían que eso disminuía las transfusiones, o sea, realmente bueno el uso de sangre total. O sea, uno no puede ir en contra de la literatura y en contra de la evidencia. Sirve. Después salieron unos estudios, creo que fueron 3, que decían, miren, no hay diferencia si se reconstituye la sangre, que es lo que nosotros hacemos, un donante que nos dé las 3 cosas. Digamos que actualmente la literatura es un poco ambigua. Si yo tengo pruebas completas, ¿sí? Y le tengo la sangre que es segura, esa sangre total,
yo no veo contraindicación en ponérsela para el primado, por ejemplo, de la bomba, ¿sí? Que es lo que más he estudiado. A mí, ¿por qué no me gusta? Me van a decir, bueno, entonces, ¿por qué no pone sangre total? Porque es que si la bomba va a durar en una corrección una transpose IVR, que eso es poco más o menos largo, ¿sí? Pues, ¿qué ventaja tengo el uso de las plaquetas o de la sangre total ahí? Pues realmente después de 3 horas de bomba, pues, ¿sí? O sea, ya hay tantos factores y ya todo se vuelve tan multifactorial que realmente es difícil encontrarle ventaja. Mientras que si yo se las pongo cuando salgo de bomba, yo las plaquetas las pongo durante la ultrafiltración de manera que mi perfusionista me las ultrafiltra en volumen. O sea, sacamos los pacientes bien concentrados en glóbulos rojos. Entonces, pues se le da, digamos que tiene la ventaja teórica de que están en el momento en que deberían colocarse. ¿Sí? Entonces, pero que hay estudios que sirve, sí, y de hecho no es una mala práctica utilizar sangre total. Sí, lo que Pues, hacíamos, hay estudios que dicen que en el gym utilizábamos sangre total clásicamente hasta hace unos años y hoy somos un poco más específicos tratando de darle al paciente exactamente lo que necesita. Yo igual a la salida de bomba o durante la MOF recupero con plasma o con plaquetas, ¿no? Tratando de recuperar estos factores y que coagule mejor. Charlie, ¿tenías otra pregunta? Sí, pero primero está Ross, si no. Ross. Rosen. Hola a todos, buenas noches. Connie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. hola, ¿cómo vas? Bien, bien. Oiga, no, nada más una pregunta, Connie. Fíjate que la verdad es que se me va el avión. Un par de comentarios. Hubo un par de artículos donde mencionaban que deberíamos tener mucho cuidado en el uso del concentrado de complejo de protrombina cuando utilizaras cualquier material protésico, porque aumentaba el riesgo de embolismo. La verdad es que me quedé yo con eso medio puesto. Yo lo utilizo de rutina, así tal cual al final. Digo, si es una CIA y una CB, pues no, ¿verdad? Pero el paciente que tiene factores de riesgo para sangrado, pues siempre lo uso. Pero ¿qué has sabido tú de ese como factor de riesgo agregado cuando utilizas un material protésico grande, por ejemplo, no sé, un Rastelli, el mismo Norwood o cualquier otro conducto, digamos, que pueda favorecer esta trombosis? Bueno, digamos que el riesgo está aumentado en esos pacientes en general, sí con o sin el uso de complejo protrombínico, pues porque perdemos el flujo laminar. Si apenas hay pérdida del flujo laminar, igual que los pacientes que tenemos que sacar en ECMO, tienen mayor riesgo de hacer trombos en el circuito. ¿Sí? Todo lo que pierde el flujo laminar y si se lo exacerbamos, pues dando concentrados puros, si el paciente no lo necesita, por así decirlo, el riesgo existe, ¿sí? En todos los pacientes. ¿Qué hay que tener en cuenta es qué tipo de complejo protrombínico estoy usando? Yo creo que es el punto principal, porque si solamente pongo factores, pero no pongo nada anticoagulante, pues el riesgo obviamente aumenta. O sea, si es solamente un complejo de 3 factores, pero no tiene proteína C, no tiene proteína S, no tiene antitrombina y no tiene parina, pues el riesgo obviamente me va a aumentar mucho. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante mirar qué es lo que uno utiliza o qué es lo que tiene a disposición. Nosotros en Norwood no hemos visto diferencia en reconstrucción de arco, o injerto, parche, lo que le ponen ellos. Realmente yo no he tenido problemas de riesgo tromboembólico en estos pacientes con el uso de complejo protrombínico. O sea que todavía se pone más compleja, perdón, todavía se pone más complejo el asunto porque no solo es en qué momento ponemos el complejo, a quién sí y a quién no, sino también elegir qué tipo de complejo protrombínico vamos a utilizar basados en la cirugía que estamos manejando, ¿verdad? Entonces eso hace un poco más complejo y en algunos centros, quizá en todos, aquí en México, pues no tenemos esa gama de complejos protrombínicos diferentes. Tenemos uno o dos a veces, ¿no? Realmente lo que uno tiene que saber es que lo que estoy poniendo, ¿qué tiene? ¿Sí? Conocer el medicamento que estoy colocando. ¿Sí? Yo tengo Octaplex. Es lo que hay en Colombia. No tengo problema porque no hay más. O sea, es sencillo. Eso es lo que hay. No existe ningún otro complejo protrombínico. Entonces yo ya sé que
las concentraciones de factores son altas con el Octaplex, pero sé que tiene proteína C, proteína S y tiene la concentración más alta de heparina. Sé que no tiene antitrombina 3, ¿sí? Entonces, digamos que en cierta forma, por lo menos le da a uno más seguridad teórica porque trata como de equilibrar los pro y los anticoagulantes a nivel plasmático, como entre comillas fisiológicamente es. Ideal que tuviera antitrombina 3, claro. Sería pues ideal, de hecho sería ideal que uno pudiera medir los niveles de antitrombina 3, esto se hace en Europa en el posoperatorio, porque el riesgo procoagulante, como les decía, siempre está presente en cirugía cardíaca pediátrica, siempre. Entonces, uno debería ser muy estricto con eso. Yo no sé en sus centros a qué hora empiezan heparina, pero uno debería ser absolutamente estricto y empezar a hora 6 la heparina, ¿sí? Porque el riesgo existe. Tal vez nosotros como anestesiólogos no lo vemos tanto, pero ¿sabe quién lo ve mucho? Los intensivistas, que empiezan, se dañó el catéter al cuarto día, ¿sí? Se le tapó una luz al catéter, ¿sí? Por Se cierto, le no tapó hemos una luz por escuchado, algo, la luz no se tapa sola. no hemos escuchado la opinión. Perdón, Ross, ¿algún otro comentario? No, gracias, de acuerdo, sí. Aquí bueno, el que más uso yo es el Confidex, que también tiene proteína C y proteína S, que no tiene antitrombina y que, bueno, lo usamos con relativa seguridad, ¿no? Me metí un poquito tarde, no escuché. ¿Tú cómo lo indicas? ¿A qué dosis? Nosotros colocamos en cirugía neonatal el Octaplex 2 mililitros por kilo antes de la protamina. Justo Ok. por ahí iba mi pregunta, porque exactamente, o sea, ¿cómo lo utilizan? ¿Hay experiencia en utilizarlo en infusión continua? ¿Hasta cuántas dosis lo pueden usar a lo mejor en el posoperatorio y en la terapia intensiva? Esas son mis preguntas y nada más como último comentario. Nosotros la verdad es que la experiencia que hemos tenido afortunadamente ha sido muy buena en el aspecto de trombosis, porque lo hemos utilizado en Fontán, lo hemos utilizado en Glenn, tenemos un niño ahorita en Escort que sangró y le pusimos y realmente afortunadamente porque no quisiéramos enfrentarnos ante una trombosis en un paciente de ese estilo. Entonces creo que los resultados son buenos. Pero sí son mis preguntas. Si hay experiencia en infusión, ¿hasta cuántas dosis los pueden utilizar incluso en la terapia intensiva? Entonces, nosotros colocamos, como les digo, el protocolo que usamos es 2 mililitros por kilo antes del uso de la protamina. Nosotros tenemos 2 cirujanos, una que de canula venosa y cuando llevamos el 50% de la prota de canula arterial y la otra cirujana que de canula venoso y arterial y después es que revertimos. Digamos que es como con la que más experiencia tenemos porque es la que lleva más tiempo haciendo congénitas acá con nosotros. Y ese protocolo es el mismo que usan en NEC, en París. 2 mililitros por kilo antes de la protamina a esos pacientes. Infusión continua nunca usado, no tengo experiencia, de hecho no tengo conocimiento de uso de infusión continua de complejo protrombínico. Y la terapia en cuidado intensivo, nosotros, igual que ella, la guiábamos ya, ahí sí, digamos que teníamos un poco más de tiempo, la guiábamos por tromboelastografía. Porque no es el escenario del sangrado agudo perioperatorio. De acuerdo, de acuerdo. Entonces seguía por tromboelastografía. Porque antes de la protamina veo a alguien, Alex Bolio, por la utilización, uy, se me va a acabar el celular, por la utilización, porque nosotros como usamos Octaplex tiene heparina de concentración, pues no es mucha, son 12.5, ¿sí? Pero digamos que así sea ese 12.5 podemos lograr una reversión con la protamina. Entonces por eso lo usamos antes de la utilización de protamina. Porque sí existe un riesgo teórico de aumentar el ACT, entonces uno no sabe porque queda loco después, ¿sí? Se prolongó el ACT y se prolongó el ACT, se vuelve un problema, yo creo que para todos, porque se prolongó el ACT no es sinónimo de pongámosle ahorita dosis de prota, ¿no? Se prolongó el ACT, hay 500 cosas que te pueden prolongar el ACT y no es solamente el heparina, y de hecho puede ser hasta más perjudicial colocarle otra dosis de protamina. Entonces, digamos que se vuelve un poco confuso. Entonces, para evitar tanto problema mental en ese momento, Octaplex, protamina. Okay. Perfecto. Sería el complejo protrombínico el que me aumentó el ACT. Oye, y entonces son 2 mililitros por kilo antes de la protamina, pero lo administras en algún tiempo. Así, pum, ya. ¿Ya? Okay.
Esa era como la pregunta, creo que se Sí, no, enfocaba. sí, también, porque antes de la protamina no tienes el riesgo de que se haga un trombo y por eso se puede pasar en bolo rápido y ya está circulando y ya reviertes la heparina, ¿no? Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? La terapia intensiva, su experiencia de la terapia en cuanto al sangrado y o al uso de estos complejos. Los intensivistas usan el combo trombo. Hola, buenas noches. Aranza, Hola. Sí, nosotros por ciertos estudios epidemiológicos que ha hecho el Servicio de Anestesio Cardiovascular, cuando tenemos sangrado, lo primero que administramos son plaquetas, así por parte de nuestro protocolo, y si guiamos nosotros nuestro tratamiento con tromboelastograma. Entonces, ya en base al trombo es que vemos qué deficiencias tenemos y administramos ya sea fibrinógeno, ácido aminocaproico, vemos qué necesita. Muy bien. Sí, claro, es lo que mencionaba yo hace rato, que pues hemos ido evolucionando. Hay algunos centros en los cuales ya utilizan un monitoreo más específico que nos pueda decir realmente qué es lo que necesita el paciente. Entonces, hay centros que sí tienen complejos, pero no tienen el monitoreo y entonces tendrían que saber cómo administrarlo de la mejor forma, ¿no? Aunque respondo a la pregunta de Milena. Es importante, Mile, saber que Novoseven no es lo mismo que complejo protrombínico. Sí. FEIBA no sabía que existía en Colombia, nosotros no lo tenemos, nunca hemos recibido, y hacemos cardiopediátrica en forma, pero Novoseven es otra historia. Digamos que no tiene las concentraciones, pues obviamente es mucho más alta en Novoseven. Las concentraciones son más bajas, mucho más bajas y tienen anticoagulantes. O sea, el complejo protrombínico, digamos que se sale de solamente el factor PUR, que es importante pues tener en cuenta. Obviamente Novoseven, yo nunca he usado Novoseven, ni en pediatría ni en adultos. Nunca es, hasta ahora, cero. Es muy procoagulante, es lo que tengo entendido. Y los riesgos de eventos tromboembólicos con Novoseven sí están mucho más descritos en la literatura, tanto en paciente adulto como en paciente pediátrico, las experiencias escasas que hay. Lo usan en hemofilia, sí, pero para reponer factores. O sea, cuando en hemofilia, digamos que el paciente hemofílico que ha llevado cirugía cardíaca pasa por hematología y miden factores, ¿sí? Y entonces en esos pacientes, es más, le mandan a uno, casi que el hematólogo le manda la receta a uno de cocina, como decimos aquí, administré tantos mililitros en tal momento. Y dice, ok, listo, te lo pongo, ¿sí? Es diferente, pero en uso en cirugía perioperatoria se ha usado el Novoseven, pero digamos que sí tiene mucho más riesgo procoagulante porque las concentraciones son altísimas. Muy bien. Pues no sé, Charlie, si alguien tiene algún otro comentario, pregunta. El doctor Bolio levantó la mano. No, sí, también, bueno, y precisamente hablando también de las infusiones después, sí estoy de acuerdo. Yo creo que a mí no, como que no me cae muy bien el 20 de poner en infusión el Octapro, que es el que tenemos nosotros, o el Confidex. Pero también el ácido tranexámico, ¿ustedes lo usan el ácido tranexámico en infusión y lo dejan después en infusión? O el epsilon aminocaproico. Y la otra también, ¿qué tanto efecto han visto también de disminución del sangrado con vasopresina? Porque entonces, también la vasopresina en dosis de, no sé, 0.0003 nos ayuda a disminuir el sangrado a nivel capilar. O sea, que también coadyuva a disminuir el sangrado, ¿no? Te cuento, nosotros usábamos tranexámico inicialmente bolos, utilizábamos bolo en la inducción y bolo en el bypass, y si necesitábamos por tromboelastografía que veíamos fibrinolisis, colocábamos bolo. Mi práctica cambió hace 2 años, pues a partir de los estudios de infusión de tranexámico. En adultos sí lo llevamos unos años utilizando en infusión. De los estudios que salieron en pediatría, y que me fui a Great Ormond Street y me puse a mirar, bueno, ¿ustedes qué hacen de diferente? A ver, ¿ustedes por qué cambiaron? Ellos llevaban un poquito más tiempo usándolo en infusión
y ahora yo lo pongo en infusión en el protocolo que utiliza Gray Ormond Street. Exactamente igual. Que yo haya visto así subjetivamente un cambio, no subjetivo, estoy esperando que pase un poquito más de tiempo porque siempre se bajaron un poquito los pacientes el año pasado con la pandemia, entonces digamos que no nos hemos sentado a analizarlo para poder hacer un retrospectivo de si hubo disminución en el uso de hemoderivados, pero ahorita lo estamos colocando bolo en la inducción, infusión, mi perfusionista le pone otro bolo en el bypass, pero se continúa la infusión y pues eso depende del paciente. Vasopresina no usamos, pero usamos desmopresina en algunos pacientes. Como no en infusión, sino colocamos desmopresina en los que sospechamos disfunción plaquetaria, en los pacientes que vienen antiagregados con aspirina, les colocamos desmopresina. Ok. Muy bien. Bueno, y nada más para una última. Sí, doctor. Digo, finalmente ya ven, yo he visto muchas cosas, ya mucha evolución de esto, y la verdad es que el paciente que va a sangrar, sangra. O sea, el mejor, o sea, puede uno tener todo el mínimo riesgo de sangrado, o calculado el riesgo de sangrado, y el mejor cálculo de riesgo de sangrado es la historia clínica, ¿eh? A veces tiene tiempos de coagulación excelentes, todo en orden, todo controlado aparentemente, y algo de historia de sangrado y va a sangrar, o también algo de historia de trombosis y se va a trombosar, ¿eh? La verdad es que la coagulación sigue teniendo, digo, hay muchos avances, pero sigue teniendo algunos recovecos que todavía no los ha leído el paciente a veces, ¿no? Yo espero que en unos años, con todo este cuento de inteligencia artificial y todo lo demás, pues que eso nos ayude sí, a disminuir y con medicina de precisión y saber verdaderamente el riesgo objetivo de estos pacientes para poder uno ir enfocado, mire, lo que necesita es esto. No transfundir de más, pero no quedarse corto también en lo que necesita. Yo espero, no sé si lo alcance a ver, pero esperemos que toda esta evolución tecnológica sirva para eso. De acuerdo. Hay dos preguntas de nuestra perfusionista. ¿Cómo revierten la heparina? O sea, ¿cuál es la dosis que utilizan? Y si solo revierten la heparina sistémica. Bueno, entonces, nosotros también una salvedad, nosotros colocamos la heparina en infusión, o sea, colocamos el bolo que lleva en la purga, pero durante el bypass nosotros colocamos infusión de heparina para tratar de mantener niveles constantes de heparina y evitar esos picos de cuando les ponen y bajan, porque eso sí que causa problemas en el postoperatorio. Entonces tratamos de mantener un ACT constante y evitar esos picos y valles. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero peor, porque si pone infusión, ¿cómo va a reponer? Nosotros, como les digo, no tenemos ¿Y tu ACT, tenemos el ACT claro, básico. ¿Tu ACT lo vas...? Sí, yo solo tengo ACT, el básico, y revierto las 4 últimas horas, la dosis de heparina de las 4 últimas horas, que finalmente es la vida media de la heparina. O sea, si llevo más tiempo, pues solo me preparan las 4 últimas horas. Listo. Muy bien. Pues no sé si existe alguna otra pregunta. Conclusión, la deficiencia de prolene, creo que eso es lo básico. Y ya después viene... Factor T es importantísimo. De acuerdo. Quique, pues, algo que nos quieran concluir. No, pues muchísimas gracias. La Fundación Cardiovascular de Colombia queda totalmente invitada para estas sesiones de todos los lunes. La doctora Sara también está invitada, espero que no sea muy tarde allá. Y pues el objetivo, digo, es compartirte nuestra experiencia y que tú nos puedas ampliar la tuya y hacer mejor el servicio en toda Latinoamérica, ¿no? Pero muchas gracias, estuvo excelente. Les diré. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy chévere. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Pues, Constanza, este foro, como ya te contó Quique, lo hacemos todos los lunes, estás cordialmente invitada. Como ves, hay muchos compatriotas tuyos que están aquí con nosotros y no solamente Colombia, México, Sudamérica, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia y bueno, estamos aquí también a tus órdenes.
Y pues Gracias. nuevamente agradecerles a todos los que se conectaron. La próxima semana me toca a mí presentar, entonces ya les diré más o menos por ahí de que les Del mando. domingo. Exactamente. Ya me tocó. Muy buenas noches a todos. Les mando un abrazo nuevamente, extender las felicitaciones a las mamás en México y a los amigos colombianos. Estamos pendientes de ustedes desde acá. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos, gracias. Buenas noches. Ahí.